que hago para disimular. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Agradecidos de la Residencia de Cirugía General, de la presencia de todos ustedes, de los disertantes, comentadores y todos los que se han conectado a compartir esto con nosotros. Esta es una foto del hospital Dr. Oscar Allende de Mar del Plata, que es donde de la Residencia de Cirugía General organizamos esta jornada de los miércoles sobre trauma, que es una patología que nosotros vemos muy frecuentemente, a diario. Y decidimos entonces hacer este espacio para compartir experiencias y charlar con los cirujanos más experimentados. Vamos a hablar de trauma. Sabemos que dentro de los pacientes, de todos los pacientes traumatizados que llegan a nuestra consulta por la guardia, gran porcentaje, cerca del 60%, consulta por un trauma torácico. Estos traumas comprenden tanto fracturas costales simples o una lesión menor, que se puede resolver de manera más conservadora, hasta una lesión cardíaca o traqueobronquial compleja. También sabemos que representa hasta un 25% de los fallecimientos de los pacientes traumatizados. Y estos pacientes que consultan entonces, que son traídos de una ambulancia por un accidente automovilístico, una herida de arma de fuego, arma blanca, por ejemplo, sabemos que un tercio fallecen en el lugar del suceso, del hecho. Y podemos, de alguna manera, separar las aguas, ¿sí?, entre los pacientes que están hemodinámicamente estables y los pacientes que están más inestables. De esta manera, la gran mayoría de los pacientes estables se resuelven de manera más conservadora, tal vez con un tubo de aveniamiento pleural, y los pacientes que están más inestables ya tienden a ser pacientes que se van a resolver de una manera más agresiva. También hay un porcentaje de pacientes que comienzan estables y que después se pueden complicar y se pueden volver una patología más peligrosa. Ahora bien, ya sea manejo conservador o un manejo agresivo, hay una parte, una opción terapéutica de la cual no estamos hablando, ¿sí?, que es el VATS, ¿sí?, la cirugía videoasistida, la toracoscopía. ¿Qué lugar tiene la toracoscopía en el trauma? Un procedimiento que comenzó en su momento, hace ya algunos años, primero con implicancias diagnósticas, luego terapéuticas, sobre todo en cirugías programadas, y hoy estamos discutiendo cuál es el lugar del VATS en los pacientes víctimas de trauma torácico. Tiene que ver una indicación para trauma cerrado, trauma penetrante. ¿Cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, los puntos fuertes que tenemos que tener en cuenta tanto para residentes en cirugía como cirujanos generales y cirujanos especializados en tórax? Entonces, todas estas dudas, que son las que hoy nos reúnen, van a tratar de resolverlas los doctores que están acá presentes. Daniel Staltari, Eduardo Eskenazi y Jorge Reilly. Los dos primeros van a disertar, va a comenzar el doctor Eduardo Eskenazi, es cirujano de tórax del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero y Policlínico Bancario de la Ciudad de Buenos Aires, y va a continuar el doctor Daniel Staltari. Él es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y fellow del American College, y se desempeña como cirujano general y torácico en la Clínica Colón de Mar del Plata. Como comentador, el doctor Jorge Reilly, cirujano de tórax y jefe de servicio de cirugía de tórax del Hospital Güemes de Aedo. Así que bueno, plantel de lujo para la charla de hoy, que es muy prometedora. Eduardo, cuando quieras, ahí te dejo para que compartas pantalla. No, veremos si es prometedora. Por supuesto. Muy bien, ahí están, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, vamos Vos a no tenés comenzar con cámara. esto. Si haces gesto, no tenés cámara vos. No quiero que me vean. Me da pudor, me da vergüenza. Así que va mejor así. La idea es hablar de esto, y acá hay una primera controversia. ¿Quieren verme? Me voy a poner para que me vean. Espera.
Primera controversia, ¿verte o no verte? Eso, ahí estoy. Ahí me ven ahora. Bueno, primera controversia, ¿esto BATS o CTBA? A los que nos gusta más el español, me parece que es mejor cirugía torácica vía asistida, y además es porque ya lo tenía hecho así. Así que bueno, no le iba a cambiar. Bien, ya habló Gino sobre esto. Obviamente el trauma torácico, el 25 al 50% de las muertes del politraumatizado corresponden a esto, pero ahí vemos algo interesante, que si el paciente ingresa con con una sistólica menor de 80, se ve que hay una mortalidad del 100, si seguimos una buena sistemática. Ahora, si se le suma el distrés respiratorio, ya esa mortalidad se va al 50%. Entonces acá seguía el compromiso torácico influye mucho en la mortalidad. ¿Y en cuáles se ve más? Obviamente los que tienen más impacto, que son los traumas cerrados, donde el 17% corresponde a la mortalidad de... Bien, ya lo nombró también, pero lo repetimos, un tercio solo es grave. Todo esto es para qué? Para ver si la cirugía torácica biosistema entra en el manejo del trauma torácico. Obviamente las cerradas versus penetrantes, como hablamos, van a tener diferentes modalidades. Y el avenamiento pleural, como dijo Gino, casi en el 80-80% de los pacientes resuelve el problema en forma inicial. Esto está dado porque el pulmón tiene una gran recuperación tisular y una hemostasia propia dada por baja presión vascular, ¿sí? Circulación, al expandir el pulmón, y la alta concentración de tromboplastina que hacen que deje de comprometer al paciente. Ahora bien, dentro de este paciente, solo el 25 va a requerir cirugía, ya lo sabemos. Y de este 25, 50% requieren una reparación o una resección. Obviamente, como vimos, tiene una gran mortalidad. ¿Por qué? Porque hay estructuras vitales de la caja torácica que lo hacen así: los vasos, el árbol traqueobronquial, el desgarro pulmonar y la lesión esofágica. Bien, ¿cómo comienza esto? Obviamente el primero fue un sueco, un internista, Tobius, en 1910, donde hace su primer toracoscopía. Él hacía laparoscopías también, y en la tuberculosis, para sacar las adherencias, se animó y empezó a hacer esto. Cambio fue al nivel de 1960, donde Hopkins desarrolla unas lentes circulares y hace que el endoscopio tenga una visión un poco más ampliada. Y obviamente en la década del 90, cuando aparecen las cámaras, miniaturas con buena definición, y el mejoramiento del tubo endotraqueal, donde se hace un poco más segura la ventilación unipulmonar, donde podemos empezar a trabajar con videocirugía dentro del tórax. Esto es una cosa que algunos lo vieron, es solamente descriptivo como para empezar a comprender qué podemos hacer dentro del tórax, y me animé a dividir en zonas anatómicas, como en el cuello, al tórax. Y ahí tenemos una zona torácica superior que coincide con la cervical, con la zona 1, la llamé zona 1 cérvico-torácica, un área cardíaca denominada zona 2, un área torácica inferior, ¿sí? Amplia, que es la zona 3, que es la tóraco-abdominal, las zonas torácicas laterales, por fuera de la línea medio clavicular, y obviamente una que juntaría varias, que es la transfixiante. Esto se representa en esta imagen, donde se ven las estructuras que estarían comprometidas en cada una de las zonas para poder actuar. ¿Y qué es lo que describimos? Que en la zona 1, como en la zona 1 cervical, en pacientes obviamente, como ya sabemos, podemos usar estudios complementarios y definir ahí si va a cirugía o no, o qué tipo de tratamiento. En la zona 2, ¿sí? Donde es la zona central, ahí obviamente el mandatorio es la cirugía, pero se agregaron algunas cosas cuando los pacientes no queda claro o están hemodinámicamente normales, que es la ventana subsifoidea, y acá podría entrar también la videocirugía asistida.
En la zona 3, el avinamiento pleural, como en la zona 4, son los que realizamos inicialmente y mejoran los pacientes en la gran mayoría. Y acá es donde podemos agregar la videocirugía para definir, ya sea diagnóstico o eventual tratamiento de estas zonas. Y en la zona 5, como ya se sabe, y ahora lo vamos a ver, podemos utilizar estudios complementarios inicialmente en estos pacientes hemodinámicamente normales y estables, y eventualmente la cirugía torácica videoasistida para el tratamiento definitivo. Entonces ven que se puede utilizar en varias zonas la videocirugía. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Podemos tanto diagnóstica como tratamiento, y veremos si a su vez se pueden unir las dos. Premisas fundamentales, esto ya lo había descrito, lo hemos descrito con Grispan y Gómez en el 95, y todavía sigue vigente. Obviamente lo vamos a hacer como cualquier cirugía mini-invasiva en los pacientes hemodinámicamente normales y estables. Habíamos dicho sin lesiones orgánicas en esa época, obviamente porque todavía no teníamos todo el material, la experiencia. Hoy en día lo puse con signos de pregunta porque realmente hoy podemos hacer alguna reparación de estas lesiones específicas. Obviamente todo va dirigido al juicio, a la decisión según la modalidad traumática. No olvidarnos de la primera evaluación, el ABCD, lo que dijimos toda la vida con el ATLS, a pesar de que todavía nos falta porque vemos errores, pero hay que seguir insistiendo en esto. Esto es lo que va a dar el patrón de dónde vamos a tener que ir y a dónde vamos a apuntar nuestro tratamiento. Y obviamente en la segunda evaluación, el examen semiológico completo, con todos los auxiliares que uno quiera utilizar y los estudios complementarios específicos en el tórax para ver estas lesiones, si son o no, o van a requerir algún tipo de tratamiento. Criterio de exclusión, como ya dijimos, indicación de toracotomía de urgencia, esta anormalidad hemodinámica, paciente inestable, obliteración del espacio pleural. Esto podría ser, si uno lo tiene, si tiene el antecedente de que el paciente haya tenido alguna patología pulmonar, es algo complejo para la videocirugía. Y la intolerancia lo mismo, si uno sabe que el paciente es un EPOC severo, que no va a poder tolerar una ventilación unipulmonar, o al hacer la anestesia ya se ve que no puede hacerlo, indudablemente estos van a ser criterios de exclusión. Este pacientito va a estar complejo hacerle videocirugía. Bien, los estudios complementarios ya lo sabemos, la ecografía, el eFAST, ahora en la nueva versión, donde ya vamos a tener un indicio de lo que está pasando en el tórax, ¿sí? Sobre la cavidad pleural, el neumotórax, hemotórax, a nivel cardíaco, y el estudio gold standard para diagnosticar lesiones específicas, que es la tomografía helicoidal con contraste endovenoso, contraste dinámico, que nos va a dar especificidad sobre los órganos mediastinales. Luego, si queda dudas o tenemos que ser más específicos, agregaríamos cada una de los estudios diagnósticos de cada órgano, como el ecocardio, el ecotransesofágico, la angiografía, la fibrobroncoscopía, la fibroendoscopía alta o la esofagografía. Bien, y acá comenzamos a ver qué podemos hacer. Obviamente, si el paciente está hemodinámicamente normal, la podemos dividir en dos, en las que son CTBA inmediata y la CTBA diferida o mediata. En las inmediatas, obviamente, ¿para qué lo podríamos llegar a utilizar? Heridas penetrantes transmediastinales. Ahora vamos a ver por qué. Heridas penetrantes tóraco-abdominales. Creo que acá es el paradigma de la video, está en esta zona. El hemotórax o el hemoneumotórax mediano o con débito persistente. Esto fue una lucha que tuvo Miguel Ángel Gómez por mucho tiempo en la década pasada, donde él ponía al hemotórax grado 2 como indicación de toracotomía, donde decía que tenía mejor resultado y mejor pronóstico si operaba a sus pacientes. Siempre se peleaba por lo mismo en el hemotórax mediano o grado 2. Creo que acá también la biocirugía nos podría ayudar mucho. Y en las heridas penetrantes en áreas cardíacas sin hemopericardio, también vamos a ver por qué. Y en la fase tardía o temprana, o como la denominan algunas bibliografías,
Obviamente, el clásico es el hemotórax coagulado, el empiema, ya sea por hemotórax coagulado o por otra causa. La aerorragia persistente, esto es una muy buena decisión. La hernia diafragmática traumática que haya pasado desapercibida. Y eventualmente si hay quirotórax o extracción de cuerpos extraños, también puede ser de ayuda la videocirugía. Bien, ¿y por qué esto? Asensio y Britt ya lo habían descrito, y en estos pacientes hemodinámicamente normales, donde los estudiaban, antes ponía el FAS, ahora le agregamos el IFAS, si estaba todo normal, lo observaba. Ahora, si tenía alguna duda con el examen físico o IFAS, ahí podemos agregar la tomografía y ya hacer un diagnóstico o eventualmente agregar los estudios específicos. Y ahí definir si es positiva y va a la toracotomía. Acá, en este caso, podríamos agregar la videocirugía. En los anormales, pero que con la reanimación era exitosa, podemos ir al carril de normalidad y obviamente si era negativa, el avenamiento pleural es mayor de 1000, esos van a toracotomía de urgencia y el que estaba en paro, obviamente toracotomía de emergencia. Entonces, podríamos hacer esto. En las heridas penetrantes transmediastinales, con evidencia de lesión mediastinal, obviamente cirugía. Abierta o CTBA, según experiencia. Ahora, si yo tengo lesión evidente, mediastinal, y tengo disponibilidad inmediata de todos los recursos que dijimos, hacemos el algoritmo y acorde a los resultados, veremos si hacemos cirugía o CTBA, porque el paciente está hemodinámicamente normal. Ahora, si no tenemos disponibilidad ni de esofagoscopía, esofagografía, fibrobroncoscopía, este paciente, pero sí seguro, en muchos de los quirófanos hay un endoscopio, un video endoscopio. Acá podríamos ingresarla, si tenemos violación de la cavidad pleural, como para diagnosticar y eventualmente hacer un tratamiento de lo que puede estar lesionado. ¿Sí? Diagnóstico de heridas penetrantes transmediastinales, entonces queda el proyectil a nivel diastino, y en este caso el paciente hemodinámicamente normal, ligera violación de cavidad pleural, este paciente podría requerir, si no tenemos estudios específicos, podría hacerse la videocirugía y eventualmente diagnóstico y tratamiento. En las toracoabdominales, bueno, como hablamos, obviamente la alta incidencia de lesión diafragmática, que a veces pasa muchas veces desapercibido, se ve que hasta el 70% de los pacientes puede pasar desapercibido una lesión diafragmática, ya sea porque es difícil con los estudios diagnósticos para ver esta lesión, y a su vez podemos resolver la lesión por cirugía torácica vía asistida. Obviamente tenemos que descartar que no haya lesión abdominal, ¿sí? Si no hay neumotórax o hemoneumotórax o algo en la cavidad pleural torácica, obviamente ese paciente va a ir a cirugía videolaparoscópica, donde ahí en el tórax bajo vamos a poder ver, ¿sí? En el tórax bajo, heridas penetrantes bajas, transdiafragmáticas izquierdas, con hemoneumotórax drenado y sin diafragmática tratada, ahí iremos a hacer una laparoscopía, ya sea el lado izquierdo, donde podemos ver la lesión a nivel de vaso, o en las lesiones únicas, donde el proyectil la vemos en el hígado, o mi lesión en la tomografía, ahí podemos agregar también, como ustedes ya saben, la videolaparoscopía. Ahora bien, si yo tengo neumotórax con aerorragia importante, ese paciente que en el ABC le puse el tubo porque venía ya sea con un neumotórax hipertensivo o un neumotórax importante o un neumotórax mediano, como hablamos recién, que tiene o no débito persistente por trauma, penetrante o cerrado, es acá donde creo que la videocirugía tiene un papel importante, ya que en el mismo acto de colocación del tubo, uno puede ingresar con el endoscopio y visualizar bien la cavidad, aspirar los coágulos y eventualmente hacer el tratamiento de la lesión específica, que puede ser tanto de pared como pulmonar. ¿Sí? Se ve perfectamente la sangre, se puede ver toda la cavidad pleural, hasta la hemos hecho, como ven acá,
con anestesia local. Entonces, en algunos casos seleccionados, el paciente ni siquiera tiene que estar con ventilación unipulmonar. Bien, ¿cuáles son las consideraciones de esta parte inmediata? Obviamente que admite una exploración exhaustiva de la cavidad, de todo, para poder hacer la hemostasia, ya sea la pared, del pulmón, el aspirado de la sangre, la aerostasia eventual que pueda tener. Hasta se pueden hacer tractotomías, ¿sí? Por vía videoendoscópica. Disminuye la incidencia del empiema post-hemotórax casi en un 40%. Permite una restitución rápida, obviamente, del paciente, más aún si tiene lesiones agregadas, ya sea traumatológicas, donde el paciente requiere otro tipo de cirugía, rehabilitación rápida. Uno permite rápidamente que el paciente recupere su capacidad pulmonar, sacar el tubo rápidamente y poder seguir con las otras patologías. Y reduce, obviamente, esto como todas las videocirugías, la internación y bajando el índice de reinternación. Ahora, con respecto al área cardíaca, también lo había descrito Asensio, donde el paciente hemodinámicamente normal, luego del examen físico y el IFAS, si era negativo, lo podemos observar. Si es positivo, ahí podemos agregar la TAC, el ecocardiograma, y ver eventualmente si es realmente positiva esa lesión para cavidades cardíacas. En ese caso podemos agregar la ventana, la esternotomía, la toracotomía, o eventualmente la cirugía torácica videoasistida. En el carril de la normalidad, si luego de la reanimación es exitosa, seguimos con este carril, y si es negativa, obviamente vamos a cirugía de urgencia, ahí no cabe duda, y en el paro, la toracotomía de emergencia. Entonces quedaría en el paciente con área cardíaca, con neumotórax o hemotórax mediano, con débito persistente, obviamente, el IFAS o la ventana nos va a dar la lesión cardíaca si es evidente, si es positiva, obviamente va a toracotomía. Si es negativa, podemos agregar la CTBA, como habíamos visto con el hemotórax mediano, y nos quedamos tranquilos de que no hay violación pericárdica o cardíaca. En el caso de que no tenemos ni neumotórax ni hemotórax, obviamente el IFAS sigue el diagnóstico, como ya lo sabemos. Eventualmente, si es positivo, la ventana, y si esta es positiva, irá a toracotomía, y si es negativa, haremos la observación. El hemotórax coagulado. Entonces entramos en las tempranas, ahora sí es donde creo que tiene mayor beneficio la CTBA, y donde la podemos incluir en muchos casos, que es el hemotórax coagulado. Obviamente es el paciente que le pusimos el tubo pleural, o quedó mal puesto, o no hay aspiración. Nosotros siempre consideramos que la aspiración es fundamental para poder tener una buena expansión de la cavidad pleural. Eso es controvertido, pero lo hemos hecho así siempre y nos dio buenos resultados. Y cuando no tenemos el equipo, que a veces nos falla, se rompen y no los tenemos a disposición, es donde vemos mayor cantidad de hemotórax retenida. Ahí la CTBA se hace cuando tengo una RX sucia o una TAC con evidencia de colección, y el objetivo, obviamente, restituye rápidamente la cavidad pleural, evita el empiema post-hemotórax infectado y reduce la incidencia de pulmón atrapado y el espacios muertos intrapleurales. Acá tenemos, obviamente, el hemotórax coagulados, donde el 26% después de drenados deben ser tratados para una toilette quirúrgica. Otra de las cosas son los cuerpos extraños, ya sea proyectiles o lo que sea. Por ejemplo, que era una moladora, había saltado, donde se pudo sacar perfectamente, está bien sobre área cardíaca, zona 2, no se sabe, no teníamos tomografía, no tenemos otro elemento para hacerlo más que esto. El paciente estaba hemodinámicamente normal, había venido 24 horas después, dice que le molestaba un poquito, y vimos y le pudimos sacar el pedacito del elemento de la moladora. La hernia diafragmática, habíamos hablado de ser otro de los paradigmas de la biocirugía, ya sea laparoscópica o torácica. Y en la temprana, obviamente, el que pasó ya la etapa inicial, donde ya diagnosticamos que no tiene lesión abdominal, el paciente está con su tubo pleural, este paciente puede llevarse a videocirugía
o hacerse la videocirugía en el momento de poner el tubo, y es ahí donde podemos tener la resolución rápida de este problema, ¿sí? A su vez, luego del diagnóstico, obviamente, que hacemos en la atención inicial, vemos la elevación del diafragma, esta cámara ahí rara, podemos hacer contraste para el diagnóstico y nos da la especificidad de esto. Ahí podemos ver dónde se ve perfectamente la hernia, se puede suturar perfectamente bien, y es mucho mejor que la toracotomía, dado que en las vertientes anteriores, la vertiente posterior, es difícil hacerlo por toracotomía. A veces hasta uno tiene que hacer una incisión accesoria para poder suturar todo el diafragma. Por eso, por lo tanto, creemos que es mucho mejor hacerle la videocirugía en este tipo de lesión. Y por último, creo que queda el esófago y la vía aérea. Hoy en día estamos con mucho más expertise sobre el manejo de estas dos lesiones por videocirugía, la que hemos practicado. Hay esofagectomías por vía toracoscópicas, hacemos muchas resecciones pulmonares en manguito o con reinserción de tráquea y bronquio. Entonces tenemos una expertise sobre esto para hacerlo por vía toracoscópica. Por lo tanto, en este tipo de lesiones, en la etapa temprana, donde uno ya sabe que tiene esta lesión, puede, ¿sí?, si tiene la expertise y tiene todas las condiciones dadas, hacer y tener estas lesiones, hacerlas por videocirugía. En resumen, ¿sí?, porque esto es lo básico que tenemos que ver, y ahora Daniel nos va a mostrar alguna experiencia sobre esto. Realizar el procedimiento solo en pacientes, por ahora, hemodinámicamente normales y estables. La aplicación, obviamente, está dada. En la fase inmediata, ya sea para el diagnóstico, cuando no tenemos todos los elementos de diagnósticos necesarios para descartar que tiene lesión o no, y eventualmente el tratamiento de algunos, ¿sí?, con recursos útiles, prácticos, con eficiencia, si se lo aplica correctamente. En la fase temprana creo que tiene mayor resolución, donde reduce bastante la mortalidad, y lo que ofrece todo esto de la cirugía mini-invasiva. Obviamente no arriesguemos al paciente para forzar la indicación y desvirtuemos el método, y me parece que contar con recursos técnicos y humanos adecuados es fundamental, como en todo. En la videocirugía creo que es un poco más. Y mientras hacemos esto en grupos y trabajemos todos juntos, creo que vamos a poder aumentar la experiencia y darle mayor eficiencia a este método. Bueno, muchas gracias. Excelente, Eduardo, gracias. Antes de comenzar con la presentación de Daniel, si me permitís, voy a hacer la pequeña encuesta. Dale. ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, esperamos que... Bárbaro. Esperamos que respondan y seguimos. Gino, se perdió. ¿Podés volver a poner? ¿La encuesta? Sí, se me borró. Dame un segundo, a ver. No. No, no se puede, de hecho. A ver, voy a buscarlo. Esperamos un poquito más. Muy bien. Ahí tenemos los resultados de la encuesta. El 83% no realiza cirugía videoasistida,
Y está peleado entre preferir el abordaje convencional y la falta de entrenamiento en la técnica de bioasistida. Dale, Daniel, si querés comenzar con la charla. Doctor, fíjese el micrófono, está en mute, ¿eh? Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. ¿Lo ven ahí ya? ¿Lo vieron? Bien. Bueno, después de lo que dijo... Dani, Sí, fíjate pasarlo a modo presentación única, a ver si puedes. a ver. Se ven varias pantallas y abajo el resto de los slides. Bien. A ver ahora, presentación única. ¿Dónde ya sacamos eso? Ahí. Donde dice presentación con diapositivas. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Bien, vamos. Bueno, después de lo que ya lo dijo Eduardo, ya dijo todo. Algo vamos a decir, pero bueno, vamos a mostrar algo. Y algunas cosas se van a repetir porque, bueno, básicamente pensamos de la misma forma, tenemos objetivos comunes y más allá de que nos conocemos desde hace mucho tiempo con Eduardo, empezamos esto hace mucho tiempo también. Esta es nuestra institución, la sala de emergencia. Y uno cuando se remonta con lo que dijo Eduardo recién, Jacobeu no fue el primero que lo utilizó, pero sí fue el primero que la describió, el cirujano sueco en 1910. Lo más importante fue la aparición de la videocámara, porque esto hizo que a partir de la década del 80, Dubois hace la primera colecectomía de la laparoscopia cuando conecta la cámara a la óptica y ahí dejó de ser solamente que vea de cirujanos y ve todo el grupo quirúrgico. Con esto también, si nosotros no tenemos la intubación selectiva, no podemos hacer el campo operatorio. El campo operatorio lo logramos con la ventilación selectiva, fundamentalmente el tubo de doble lumen, y luego la correcta colocación. Y lo que comentaban recién, o sea, esto es nuevo, no es nuevo. Branco en 1946 hace las primeras, describe las primeras toracoscopías para el tratamiento de algunos hemotórax. Jones después en 1981 describe el diagnóstico en pacientes con los traumatismos penetrantes, y Jackson y Ferreira en la época del 90 describe las lesiones del diafragma. Siempre decimos lo mismo, pero ¿qué pasó en nuestro país? Porque es muy importante esto. Grispan fue el primero que, junto con, justo estaba Eduardo acá, formaba parte de ese grupo, cuando empiezan a describir los tratamientos de la videocirugía, fíjense en el año 95, nosotros presentamos un trabajo de enfermedades del espacio pleural en el Congreso Argentino, y posteriormente vamos al BATS 97 y ese trabajo se presenta y lo publicaron en el Journal de Neumología de Brasil con los primeros 7 casos por traumatismo. Posteriormente, Grispan aumenta las indicaciones de la videocirugía y todo lo demás en el año 99. Aparece un libro de la Sociedad Argentina de Medicina de la Emergencia y la Cirugía del Trauma, en el 2002, en el cual los que estamos acá, tanto los expositores como también Jorge, escribimos en ese libro diferentes capítulos de la utilización de la videocirugía en trauma. Nosotros publicamos en el año 2006 un trabajo sobre la videocirugía de aproximadamente 40 pacientes, y Jorge Relli, en su relato oficial, hay un capítulo de videocirugía y trauma en el cual explica muy bien y detalla muy bien todas las indicaciones, como acaba de describir bien Eduardo.
Esto ya lo saben, no voy a ahondar más. Ya lo describió muy bien Eduardo. Lo que sí, lo que tiene inclusión fundamentalmente los traumatismos de tórax y tórax abdominales, todas las zonas como dijo Eduardo, y fundamentalmente esto, la hemodinamia. La hemodinamia es fundamental que esté el paciente hemodinámicamente normal, con una presión sistólica mayor de 90, una frecuencia menor de 100, y fundamental que la elección del estudio de diagnóstico va a estar influida por el estado hemodinámico del paciente, así como el mecanismo de lesión. Esto básicamente un esquema muy sencillo, más allá de los que describió Eduardo, pero básicamente es hemodinámicamente normal y anormal. El hemodinámicamente anormal no se puede hacer otra cosa que resolver, parar el sangrado, y ahí le vamos a hablar de las toracotomías terapéuticas. Y en el paciente hemodinámicamente normal nos da tiempo a hacer todo lo que es el estudio imaginológico, y indudablemente dentro de esto también entra la cirugía videotoracoscópica, ya sea tanto diagnóstica como terapéutica. Los criterios de exclusión, obviamente, cuando necesitas la cirugía de toracotomía de urgencia, la inestabilidad hemodinámica. Acá no hay tutía. Es fundamental que pongamos bien en relieve esto. Y indudablemente cuando no se puede intubar al paciente de forma selectiva o cuando está obliterado totalmente el espacio pleural. Ya en ese momento lo describía Ricardo Grispan en el 95. Eso lo describió recién Eduardo también, las estáticas y dinámicas. En cuanto a las estáticas, el neumotórax, el hemotórax retenido, el empiema, las heridas penetrantes mediastinales, tóraco-abdominales, la hernia diafragmática y las heridas penetrantes del área cardíaca sin hemopericardio. Para algunos es controvertido, todavía no está totalmente más allá que se describe y todo lo demás, pero hay un gris muy importante en este tópico. Y esto es lo que describió en su momento Jorge Relli en su relato, que es lo que acaba de escribir muy bien Eduardo, en el cual en cuanto a las indicaciones tempranas básicamente es sangrados leves o el diagnóstico de la lesión diafragmática. En cambio, en las indicaciones diferidas, lo que es el hemotórax retenido, la remoción de los cuerpos extraños, la evaluación de las estructuras cardíacas mediastinales y la miscelánea, como vamos a ver posteriormente. Esto es un paciente en el cual presentó un traumatismo cerrado, el paciente hace un neumotórax del lado derecho, tiene una fístula aérea persistente, ya tiene sus años, y para ver si esa es la lesión, lo que hacemos, como en cirugía toracoscópica, hacemos la prueba de Gomero, en el cual corroboramos la pérdida aérea. Como pueden ver, disponemos de las suturas mecánicas, podemos utilizar las suturas mecánicas. Si no disponemos de sutura mecánica, uno se puede hacer una toracotomía mínima complementaria, colocar un clamp, hacer la resección y la sutura manual, que se puede hacer perfectamente. Después estos podemos agregarle la pleurectomía o ablación pleural. Esto no lo hacemos más ablación pleural porque esto produce más secreciones. Y luego posteriormente, indudablemente, colocamos el tubo y damos por concluida la cirugía. ¿Qué pasa con el hemotórax? Indudablemente el hemotórax, las consideraciones en realidad es siempre limpiar la pleura. Como describió bien Eduardo, evitar que quede sangre para restituir la capacidad del pulmón que se pueda expandir. Ya lo explicó todo, reducir la evidencia de atrapamiento de los espacios pleurales, y a su vez todo esto disminuir la posibilidad de que se forme un empiema, que eso es bastante problemático, tanto desde el punto de vista local como sistémico. El gol estándar, indudablemente, es la tomografía. Y cuando pedimos una tomografía, hay que pedirla con contraste endovenoso. Parece una tontera que estoy diciendo, pero ya que el paciente va a tomografía, hagamos de verdad, pero el gol estándar es la tomografía en los traumatismos de abdomen en paciente hemodinámicamente normal. Fíjense, esto es un paciente que tiene sangre. Usted dice, ¿para qué hicimos la toracoscopía? Y hicimos la toracoscopía porque, aparte de tener sangre libre, vamos a ver a continuación un gran coaguloma, que esto por un tubo no sangre. Esto es un hemotórax retenido, temprano, de 4 días de evolución, y eso lo que hicimos fue sacar
el coaguloma. Esto es un hemotórax, fíjense, de 15 días de evolución. Paciente que había sufrido un traumatismo de tórax cerrado, con fracturas costales por accidente de moto, practicaba motocross, y viene derivado ya después con este hemotórax retenido. Hacemos la limpieza, debridamos todo, para evitar la hidrodisección. Limpiamos. Y esto es una herida penetrante del tórax. Una chica joven, lleva sus años, que le entran a robar por quinta vez, y ahí vemos un orificio de entrada. Y a continuación vamos a ver un proyectil. Ese proyectil se veía tanto en la tomografía como en la placa común simple, que estaba sobre la zona iliar. Entonces sospechamos, bueno, por suerte, había pegado en la costilla, había pegado en el dedo, pues justo tenía la mano sobre el tórax, y había frenado una bala vieja, había frenado la velocidad y por suerte estaba libre en el tórax y no producido mayor molestia que. Entonces tratamos el hemotórax y recuperamos el cuerpo extraño. Eso es lo que nosotros no queremos llegar, pero a veces llegamos, lamentablemente, o por no tratar adecuadamente un hemotórax, por no drenarlo adecuadamente, y a veces tenemos que tratar estos que son empiema. Fíjense, un empiema bastante complejo, tabicado, con todas, fíjense acá, y el pil que sacamos ahí. Y bueno, es como si fuera una decorticación, como cualquier empiema común y corriente. Bien. Y esto es importante porque nos decían, ¿cómo hacemos esto, no? Porque el tema pasa, ¿cómo hago lo que yo digo que hago? Fundamental, acá vamos a ver 4 cosas fundamentales: la posición del paciente, cómo ingresamos al tórax, dónde ponemos los puertos o accesorios o trócares para ingresar al tórax, y los procedimientos específicos. Fíjense, esto es un paciente que está con una lesión en el hemitórax izquierdo. Generalmente la torre va lo más arriba posible, siempre molestando al anestesiólogo, por supuesto. Esta torre puede girar desde la cabeza a los pies. Fundamental que tenga bien fijado el paciente. Parece tontera, pero son puntos de referencia que uno tiene que tenerlo. Y el paciente con intubación selectiva. ¿Y qué está haciendo el cirujano acá? Y el cirujano está marcando algo. En el abdomen, ¿por dónde ingresamos al abdomen para hacer una laparoscopía? Ingresamos por el ombligo, generalmente. Bueno, nosotros acá ingresamos al tórax por entre el quinto y sexto espacio intercostal, línea axilar media. Entonces el cirujano está marcando ahí dónde va a ingresar, dónde vamos a ingresar el tórax, y de acuerdo de eso vamos a ir arriba o abajo dependiendo lo que vayamos a hacer. Y acá estamos infiltrando, el cirujano está infiltrando el espacio intercostal. No solamente va a ver si coincide donde pusimos el dedo y que sea el espacio y no encima de la costilla. Siempre que disecar, debulsionar, colocar el dedo. Y ahora vamos a colocar una pinza de Fester para ver si el espacio pleural está libre. Si el espacio pleural está libre, podemos colocar a continuación el tórax, el trócar, y a continuación del trócar la cámara para poder observar y comenzar. Caemos en la cavidad, vemos el líquido, y acá podemos hacer 2 cosas. O ya colocamos un trócar en este momento, o podemos, como tenemos esta cánula que hacemos para la cirugía, podemos retirar el trócar y paralelo a la óptica colocar y aspirar. Y acá colocamos el segundo trócar. Fíjense, los trócar, tratamos de utilizar trócar de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos rotando la cámara de un lado a de otro, dependiendo para qué tipo de situación estemos. En este caso, bueno, en el derrame pleural esto es básicamente para. Una vez finalizado el procedimiento, colocamos el tubo, visualizamos que el tubo esté bien colocado, y una vez que está colocado el tubo, retiramos el trócar, fijamos, conectamos, digamos, por concluida.
Este otro paciente, en el cual a veces podemos utilizar esto, no lo hacemos frecuentemente, en emitoras derecho, en el cual tiene una mini toracotomía, tenemos la posibilidad de usar el protector de pared, no solamente que nos protege la pared, sino que nos abre la incisión, y utilizamos acá el trocar para la colocación de la cámara o cualquier elemento. ¿Sí? Acá vemos cómo estamos los cirujanos grandes operando. Fíjense, en este caso, del lado derecho, el equipo lo ponemos del lado de la espalda del paciente, y este equipo puede, dependiendo de la lesión, donde se encuentre, lo podemos desplazar hacia la parte caudal del paciente. Acá como tenemos, fíjense el tubo pleural, esa mini-incisión que habíamos hecho, podemos comparar acá esa mini-incisión, podemos utilizar 2 incisiones, 2 puertos, 3 puertos. Lo cierto es que al tener menos agresión sobre la pared, menos trauma y más rápida recuperación. Bien, acá vamos a hacer un pequeño descripción de lo que es la región toracoabdominal de Gregoire, o el abdomen, la región del abdomen inferior, o la transición tóraco-abdominal, llamemos como quiera. Lo importante es que esta zona es muy importante porque a veces, como describió recién Eduardo, a veces son zonas que se combinan, y a veces podemos combinar la videocirugía tanto videotoracoscópica o videolaparoscópica, dependiendo del tipo de lesión, ya sea tanto en traumatismo penetrante como en traumatismo cerrado. Esta zona se describe por una línea imaginaria superior que pasa a la altura de la mamilar, o del cuarto espacio intercostal, sigue el reborde costal, en la zona lateral está combinada por la línea axilar anterior y media, y la posterior por las puntas de la escápula, y acá todo el reborde costal. Esa es una zona de transición tóraco-abdominal que, dependiendo del tipo de lesión, a ver qué órganos puede estar afectado y a su vez dar. Y recordar esto, que en la inspiración profunda el diafragma puede descender hasta el octavo espacio, y en la expiración forzada hasta el cuarto espacio intercostal. Esto es muy importante en las lesiones penetrantes, porque el tema es, ¿tiene penetración de la cavidad abdominal? ¿Tiene lesión intraabdominal? Y eso es lo que debemos descartar, y hay que recordar que la peor lesión es la lesión que pasa desapercibida. Indudablemente, paciente hemodinámicamente anormal, no dudar, toracotomía, laparotomía de acuerdo a lo que tengamos que resolver. Ya en las anteriores charlas lo comentaron, pero bueno, acá yo lo tengo que comentar también. La TAC, ¿sirve o no sirve la TAC para el diagnóstico de lesión diafragmática? La TAC sirve, yo creo que el TAC es el gold standard, y depende de los cortes tomográficos, como podemos ver tanto al de la izquierda, el corte axilar, o el corte coronal. Fíjense, se demuestra bien perfectamente acá la lesión del diafragma y cómo asciende el contenido. Acá también es exactamente lo mismo, fíjense, por la presión positiva del abdomen y la presión negativa del tórax, hace que ascienda el contenido intraabdominal, y podemos hacer un diagnóstico ya preoperatorio de este tipo de lesión. Esto ya lo describió Eduardo, las mismas imágenes, y lo que no queremos llegar a esto. Esto es un paciente que operó hace unos años, y que lamentablemente había sido un paciente que había recibido, se cayó estamos Mar del Plata es un puerto pesquero, y hay muchos barcos, y bueno, los barcos a veces no toman los tripulantes la zona de seguridad, y la norma de seguridad adecuada. Se cayó de una altura importante dentro de un barco, todo fierro, todo metal, se golpeó en la cabeza, traumatismo del cráneo severo, y pasó desapercibido esto, y después de esto vemos lo que está acá. Fíjense, una eventración traumática, fíjense, en la parte casi del vértice, todo ascendido, las vísceras intraabdominales del tórax, en el tórax, y cuando lo operamos a este paciente, el tema que hacíamos, porque en ese momento lo único que teníamos era neumoperitoneo no podíamos hacer. Restituimos todo el contenido por una toracotomía, indudablemente. Intraabdominal, el intratorácico intraabdominal, tuvimos que colocar una malla, y en el postoperatorio el paciente lo que hace es una síndrome compartimental, tuvimos que hacer una laparotomía y colocar una malla para cohibir. Hoy día
contamos con otras cosas, como son el Botox, en el cual uno puede llegar a tratar a estos pacientes de forma algo más específico. ¿Qué posición hacemos ante los pacientes con la traumatismo abdominal? Bueno, esta es la que nosotros describimos ya del año 97. 97, fin del 96, fin del 97. ¿Por qué la describimos? Porque empezamos nosotros tenemos un centro de entrenamiento que en ese momento funcionaba en INAREPS, hacíamos cirugía laparoscópica en animales, y en ese momento hacíamos un modo ventilatorio, en el cual estábamos con los terapistas. Entonces yo hacía una laparoscopía al chancho, le rompía el diafragma, le mostraba cómo era una telectasia a los terapistas, ellos jugaban, yo jugaba también, y cuando vemos esto que estaba acá, que yo hacía la laparoscopía, que producía una lesión del diafragma y que se podía reparar, entonces fuimos de a pocos haciendo esto. Es más, en un momento Ricardo Grispan había venido de Buenos Aires con una cámara inmensa para ver. Entonces planeamos y describimos esto, en el cual esta posición, en el cual colocamos un rodillo en la espalda, el abdomen ligeramente oblicuo hacia la izquierda, pero está casi horizontal en la parte inferior, y hacemos el nemoperitoneo. El nemoperitoneo, ¿cómo lo hacemos en estos casos? Al principio habíamos dicho de hacerlo abierto, con técnica abierta, lo que en realidad hacemos un nemoperitoneo con una presión entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Por supuesto, el paciente con intubación selectiva de entrada, y si no, a veces también lo que es el paciente también de cúbito lateral. Pero uno puede tratar acá y puede descartar el tipo de lesión. El tipo de lesión ya sea penetrante en el abdomen, como el traumatismo cerrado, la lesión desgarrante. Es muy importante también realizar esto. Esto, cuando uno hace la tomografía, hoy hay un software que nos permite hacer lo que es la reconstrucción 3D de la parrilla costal. Es muy importante porque a veces pacientes con hemotórax, fractura costal y hemotórax, pero lo que tenemos que ver es esto que está acá. Estos trazos fracturarios, acá arriba no pasa nada, pero en la parte inferior, cerca del diafragma, pueden lesionar el diafragma y puede producir una lesión diafragmática, como vamos a ver a continuación. Bueno, esto es un paciente de 65 años que iba con su moto a trabajar y lo atropellan con un auto. Fractura de la pierna izquierda, el paciente tiene dificultad respiratoria, y lo que vemos acá, como se puede evidenciar acá, es una eventración del diafragma. Del lado izquierdo, que es el más frecuente, el que se lesiona. Recordemos que la eventración que produce un gran desgarro del diafragma, lo que nos permite hacer la laparoscopía es reducir el contenido intraabdominal, o el contenido abdominal que migró al tórax. Ahí fíjense que colocamos un trocar en el tórax para poder aspirar la sangre, y lo que estamos haciendo acá, porque a veces es bastante dificultoso, porque uno va perdiendo el nemoperitoneo, pero compensa un poco. Colocamos puntos externos, en este caso neno monofilamento de bajo costo 40, algunos le dicen tanza, con una aguja intramuscular, y vamos colocando punto por punto, lo mismo que haríamos en cirugía abierta, ¿sí? Punto por punto, y hacemos el nudo afuera, porque a veces no tenemos tanto lugar y espacio para hacer el nudo interno. Entonces hacemos el nudo, barrilito de pesca, bajamos el nudo y progresivamente, fíjense cómo vamos cerrando, y a medida que uno va cerrando la brecha, nos permite tener más nemoperitoneo y trabajar más cómodo. Vamos a adelantar un poquito, pero básicamente lo mismo. Paulatinamente ven cómo está la brecha, se cerró la brecha. Bien. Lo que les mostré al principio, esto es un paciente que tiene una hemotórax y una fractura costal. Pero esa fractura costal unos trazos fracturarios fue para adentro. Entonces,
Aspiramos el hemotórax, perdón, y lo que vemos es una lesión por el trazo fracturario que había descendido. Recordemos que lo que dijimos al principio, que el diafragma puede elevarse de cuarta potente costal y había perforado el diafragma. Es una lesión que aparece cuando tratamos el hemotórax. Esto es parecido al anterior. Fíjense, un paciente también, múltiples fracturas costales. Bueno, ahí pudieron evidenciar recién, fíjense, este trazo fracturario de la costilla hacia adentro nos tiene que hacer sospechar de que puede haber una lesión diafragmática. ¿Sí? Fíjense, aparte del hemotórax, grado 2, como decía Ricardo Grispan, que los operaba en forma transitiva. Y fíjense acá la reconstrucción 3D de la parilla costal, primera, segunda, tercera, cuarta, de la cuarta para abajo, fíjense las múltiples fracturas costales que tenía. Vamos por acá. Ahí podemos evidenciar, fíjense, esto es lo que veamos en el corte axial. Entonces, esto tiene que hacernos sospechar que puede haber una lesión. Y es una indicación, hoy por hoy, de una, vamos a dejar que cargue un poquito, de una toracoscopía. Bueno, vemos sangre, aspiramos la sangre. Y ahí aparece, fíjense, la lesión del diafragma. Se puede ver el orificio creado, como vamos a ver posteriormente. Bueno, acá utilizamos la misma técnica. No hace falta ninguna cosa compleja en el sentido de, básicamente tenemos de todo esto. Cuando hay que hacer cirugía laparoscópica o tragoscópica, son nada complejo, como puede ser un porta, una pinza o un bajanudo. ¿Sí? En este caso optamos por hacer un nudo intracorpóreo, como van a ver ahora. ¿Sí? El problema del tórax es que a veces el espacio intercostal es bastante rígido en el sentido que uno no se puede movilizar tanto como en el abdomen. ¿Sí? Y a veces es más fácil hacer un nudo extracorpóreo y deslizarlo con el bajanudo. Esto es exactamente lo mismo que haríamos con la cirugía abierta. ¿Sí? Y como dijo recién Eduardo, tanto la parte posterior como la parte anterior es difícil llegar por la cirugía abierta. En cambio, por la videocirugía, tanto la laparoscopía, como vimos recién, como la videotrabascopía, como en este caso, uno puede realizar la sutura del mismo. Uno ve mejor, porque la óptica, con el sistema que utilizamos todo de Hopkins, de Storz, aumenta hasta aquí, 15, 20 veces, dependiendo de qué óptica usemos. Y vamos a colocar el próximo punto. Un poquito más. Y en este caso optamos por hacer el nudo extracorpóreo y lo descendimos con el bajanudo. ¿Bien? A veces más fácil y menos problemático.
Y ahí vemos lo que pasó. Justo el anestesista empezó a despertar al paciente y vemos que el trazo fracturario que veíamos en la tomografía, fíjense, en punta de lanza, es lo que había producido la lesión del diafragma en un traumatismo cerrado por múltiples fracturas. Ahí está, ¿ven? El tema que hacemos, ¿no? Y tenemos que cortar el trazo fracturario y decir, bueno, con lo que tengamos, un costótomo, o en este caso, como vamos a ver, pedimos prestado a los traumatólogos la pinza esta y la pinza del Carrington. ¿Sí? Bueno, sacamos, por supuesto, lavamos y colocamos el, el tubo pleural. Este es otro paciente en el cual, vamos a esperar ahí, no se, en su primer momento, vencemos por un cirujano torácico de experiencia, no se evaluó bien el diafragma. Se le colocó un tubo, pensando que no solamente una monomotora cerrado, bueno, etc. Y bueno, el tema es que el paciente no estaba peor al otro día, lo operamos a las 24 horas, donde estaba el orificio del tubo, estaba bien dentro del tórax, y vemos que esa grasa no tiene que estar en el tórax. ¿Sí? Entonces acá ingresamos de vuelta por el abdomen, y lo que tenía este paciente había sido un remisero que lo choca, quiere pasar una avenida y lo chocan del lado izquierdo, por supuesto, entre un traumatismo cerrado, lo que tiene acá. El tema es cuando pasa bastante tiempo por la presión positiva del abdomen, la negativa del tórax, fíjense cómo fue subiendo el epiplón, el estómago estaba abajo, acá lo que estamos haciendo es progresar, seccionamos el ligamento triangular izquierdo, y de a poco tratamos de reducir. Llega un momento que había subido el colon acá. Hicimos una toracotomía pequeña, y lo que hicimos, metimos el dedo, ya se nos estaba yendo el neumoperitoneo, pero para reducir el contenido intratorácico del abdomen, es más fácil por abajo, por el abdomen. Lo que sí lo fuimos reduciendo progresivamente, aprovechamos esa toracotomía mínima que hicimos por arriba, y esto después nos sirvió ¿para qué? Para reparar el defecto diafragmático. Ese es el neumoperitoneo, que nos inflaba la cúpula diafragmática, y veíamos dónde estaba lo que teníamos que suturar. Bueno, el paciente anduvo bien. A veces pasa esto también, que a veces en las brechas diafragmáticas como tenemos acá, cuando no se opera enseguida, hace que es grande y no se pueda restituir el diafragma a la pared, y tenemos que terminar con esto que está acá, con una malla compuesta que decimos para contenido con contacto intraabdominal. Lo que es, fíjense, lo que era antes y después cómo quedó, tanto el estudio contrastado como simple. Nosotros estamos en Mar del Plata. En Mar del Plata está el puerto, en el puerto están las pesqueras, y en las pesqueras se trata pescado, y de eso está el fileteado. Y a veces el tema de los fileteros, que a veces tratan sus litigios con el cuchillo de filetear. El cuchillo de filetear tiene una característica especial, es un cuchillo largo de más o menos 25 o 30 centímetros, finito, y a su vez que es muy flexible, pero penetra mucho. Bueno, tema de mujeres, le pegó un chuzazo al hombre, este hombre, vamos a empezar de vuelta acá, en la parte baja del emitor izquierdo, derecho, y le hice una tomografía, y la describen que tiene un pequeño derrame, que tiene un poquito de sangre, en el abdomen no ve absolutamente nada. Justo lo vemos en la recorrida de sala de ese momento. El cirujano mucho trauma no hacía, cirujano hepático, y entonces lo convenzo, digo, al paciente hay que operarlo, le digo, porque entre un 20, 40, el 30% de los pacientes que tienen heridas penetrantes en el tórax inferior penetran el diafragma, y lo que hay que descartar es la lesión asociada. Que sí, que no, bueno, lo pudo convencer.
Vamos a hacerle, bueno, no. Vamos a esperar que cargue ahí. Bueno, ingresamos por el abdomen. Esto es de las tempranas, 24 horas después. Vemos un poco de sangre. La técnica de la posición como la ven en cuenta, y vemos acá que esta grasa no tiene que estar atravesando el diafragma, ¿sí? Entonces aprovechamos el orificio de la entrada del cuchillo para reducir el epiplón, ¿sí? Y ahí vamos a ver el diafragma, la herida, la sangre que venía del tórax, por suerte no era mucha. Ponemos el dedo y ahí podemos ver el diafragma, la pared torácica, y fíjense que esto es bien posterior. Estas son las heridas que son difíciles de tratar por toracotomía. No se vea ninguna lesión ni del vaso, ni del colon, ni del estómago. Y acá utilizamos una aguja especial, que no hay muchas, que Endoclaus se llama, y nos permitió cerrar la brecha diafragmática a través del mismo orificio de la herida de arma blanca, con puntos separados, de material resorbible. Luego hicimos una toracoscopía para aspirar todo el hemotórax, y después que aspiramos todo esto y descartamos una lesión específica, en este caso insuflando el estómago a través de la sonda nasogástrica, insuflamos el colon a través ¿cómo se llama?, de aire a través del recto, y dejamos un drenaje. Este paciente posteriormente hizo una fístula pancreática, que por suerte en 15 días se cerró. Y acá algo de controversia, siempre hay un poquito de controversia, ya me han pegado tantas veces, así que la vamos a mostrar. Esto es un paciente que recibe una herida de arma de fuego, que entra en la base del emitor derecho. Vemos sangre, acá podemos hacer la laparoscopía. Vemos una lesión hepática en el segmento 4, al lado del ligamento. Vimos acá el orificio de entrada, fíjese, viene por dentro del reborde costal. Ahí está la lesión. Se ve un sangrado al lado del ligamento redondo, del ligamento falciforme, perdón, en el hígado derecho. Agarramos con una pinza, coagulamos. Vemos que hay un desgarro hepático. Y bueno, ¿lo abrimos o no lo abrimos? Hacemos cirugía abierta, bueno. Y nosotros usamos mucho punto percutáneo. Y bueno, este punto percutáneo, y bueno, punto transfixiante, en este caso, una hoja 58, tanza 40, atravesamos el hígado, de arriba y de abajo, colocamos el punto. Y luego del punto, atamos la tanza esta, y con eso controlamos la hemostasia. ¿Sí? No hay sangrado, seguimos revisando el hígado, fíjense, ahí está una laceración, y vemos que hay una lesión en la cara anterior del estómago, hay en 2 lesiones, ¿sí?, que había atravesado en forma tangencial la cara anterior, es que la estamos suturando con poliéster, etibón. Uno tiene que suturar con lo que más esté adecuado a suturar, ahí vemos el orificio, vieron, a nivel gástrico en la cara anterior. Y una vez que suturamos, revisamos todo el abdomen, revisamos el colon también, lavamos y drenamos. Bien, esto como más controvertido, y ahora va a crear un poquito quizás de controversia. Esta está en el límite. En realidad es un paciente que se quiso suicidar. Ven acá el tatuaje del arma de fuego, ¿sí? Se le apoyó ahí. El paciente cuando viene estaba sin signo peritoneal,
estaba con dolor abdominal, indudablemente por la lesión que tenía, había atravesado, había salido por la parte posterior lumbar alto, sin lesionar el riñón, había una tomografía que no se evidenciaba fuga ni nada, y decidimos hacer una laparoscopía. En la laparoscopía, ¿qué es lo que vimos? Bueno, mostraron la lesión, fíjense en sangre, el hígado normal. Aspiramos la sangre. Del otro lado. Vemos que el hígado izquierdo también está normal. Vemos acá un coágulo, un hematoma, algo que había sangrado. Se puede ver evidenciar acá, que viene en la pared, el orificio de entrada. Aspiramos todo el coágulo. No vemos signo de sangrado activo. Revisamos el intestino. Se puede abanar totalmente el intestino perfectamente bien, desde el trace hasta la válvula ileocecal. Seguimos viendo, no hay nada. Y vemos que el colon aparentemente está indemne y que esto había atravesado el mesocolon del colon transverso. Por supuesto que no nos quedamos tranquilos con esto. Hay que seguir revisando, si no, se nos puede pasar lesiones inadvertidas. Entonces, decidimos entrar en la tracavidad primero en la parte retrogástrica, para ver si había una lesión, para ver si puede haber lesión retrogástrica de páncreas. No vemos ningún tipo de lesión. Ya no se ve en la tomografía, pero bueno, uno tiene que explorarlo igual, uno está obligado a explorarlo. ¿Sí? Bueno, vemos acá, no vemos nada. No se ve sangre, no se ve nada, no se puede, la cara posterior del estómago está bien. Y hacemos la prueba hidroneumática. Clampeamos el colon proximal. Y hacemos la prueba hidroneumática insuflando aire a través del ano. Seguramente muchos ya lo hubieran convertido y lo hubieran tratado. No vemos ningún tipo de lesión. Por suerte el paciente evolucionó bien y después fue tratado por psiquiatría por su intento de suicidio. Bien. Las indicaciones dinámicas, más o menos lo que había dicho Eduardo también, en cuanto a la presencia de un motor radiológico que al principio no aparecía. El hemomotor que inicialmente aumenta bruscamente. El débito por drenaje de más de 200 centímetros cúbicos. Siempre cuando está el paciente sangra, pero estando el paciente hemodinámicamente normal, uno puede explorarlo por toracoscopía, por video, cirugía torácica vida asistida, le gusta más. O si el paciente tuvo un débito mayor de 500 centímetros en la primera hora, con parámetros hemodinámicos normales. Bueno, hablamos de las heridas transfixiantes mediastinales en paciente hemodinámicamente normal. Este es un paciente que le entraron a robar y bueno, recibió un orificio de entrada en el hemitórax derecho, a la altura del quinto espacio intercostal. Hicimos una tomografía. Perdón. Como habíamos operado varios timos por esta vía, y llegó este paciente, y vimos la bala encima de la arteria pulmonar, y bueno, extracción del cuerpo extraño. Fíjense, ingresamos por el hemitórax izquierdo, hacemos la apertura de la pleura mediastínica. La grasa mediastinal, que a veces se mezcla con ¿cómo se llama? Con los coágulos, el hematoma que produce. Uno va disecando progresivamente. Y a veces también en este caso colocamos el arco en C, porque en un momento nos perdimos, vamos a ser sinceros, hasta que encontramos la bala, estábamos ahí, ¿dónde estaba? Pues no encontramos nada, ahí está la aorta.
y en un momento aparece, ahí aparece. Ahí está. De abajo está la aorta y ahí está el proyectil. Calibre 22, bastante desagradable el calibre este, pero bueno, por suerte. Y sacamos el proyectil. Bueno, lavamos, colocamos el tubo plenario. Lo que dijeron que sacaron cuerpos extraños, sí, los cuerpos extraños como dijeron, como mostramos recién ahora, como mostramos la otra bala, como mostró el caso de la moladora, pero a veces también para sacar estos elementos, un cuerpo extraño empalado, que a veces en paciente hemodinámicamente normal, el tema es si lesionó alguna órgano intratorácico, y bueno, uno ya está en quirófano, sabe que lo va a hacer, total, el paciente está hemodinámicamente normal, uno coloca la óptica y ve si se puede, y si no hace lo que haces, bajo control siempre de visión directa, uno puede sacarlo o directamente hace una toracotomía para extraer el cuerpo extraño y la posible lesión que tiene. Esto es una miscelánea que a veces también lo nombró Eduardo. Bueno, a veces. Esto es un paciente que tiene un quilotórax. Como podemos ver, fíjense, la característica del quilo, acá se ve la lesión, la fístula quilosa. Acá estábamos luchando, no sé si con el pulmón o con el anestesista, porque no fue una intubación muy adecuada, no teníamos un buen colapso. Bueno, pero lo cierto es que podemos ver la fístula quilosa, y lo que hicimos acá, y colocar un punto percutáneo. ¿Sí? A veces es bastante dificultoso querer anudar ahí intratorácico, y es mejor hacer el punto con el nudo externo. Colocamos los puntos y vemos que se solucionó el tema. Bueno, conclusiones. La biocirugía es un excelente método diagnóstico y terapéutico en pacientes con trauma, tanto en transverso como trauma penetrante o cerrado. La biocirugía, tanto en la laparoscopía como en la laparoscopía, en el diagnóstico de lesión diafragmática inadvertida, es muy adecuado. Reduce los costos para acortar la estadía de internación y el bajo índice de reinternación. Tiene una baja mortalidad. Fundamentalmente lo que dijo Eduardo, no forzar la indicación de la trabecoscopía, de la cirugía torácica vida asistida, porque en un paciente hemodinámicamente anormal no hay que hacerlo. No hay que hacerla, no podemos desvirtuarlo. Hay que contar con todos los recursos adecuados, tener una torre, tener un instrumental, y fundamentalmente tenemos que entrenarnos. Hoy día para el cirujano de trauma yo creo que es muy bueno tanto en lo que es las lesiones tempranas, como bien estuvimos hablando, tanto de descartar la lesión del diafragma como en la herida penetrante, y en el hemotórax por sangrado que no compromete la vida del paciente. Todo lo demás, lo que es posterior a las 48 horas, la tiene que hacer el especialista. ¿Por qué? Porque tiene más experiencia y para evitar desvirtuar el método. Indudablemente que tenemos que tener solamente todo, no solamente los cirujanos, la instrumentadora y tener un anestesista que nos pueda intubar en forma selectiva. Y recordar que la peor lesión es aquella que no se diagnostica. Muchas gracias, Dr. Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias a la residencia del Hospital Internacional General de Agudos. No es de ahora que están haciendo esto, todas estas lesiones, jornadas de trauma, hace varios que hemos participado bastante. Este año fue muy bueno lo que ustedes están haciendo. Agradecerte a Gino por tu buena predisposición, y por supuesto a Eduardo y ahora a Jorge. Bueno, gracias Daniel. Nosotros estamos agradecidos de recibirlos a ustedes y escucharlos, que
que bueno, con todos sus aportes nos van iluminando un poco el camino a nosotros. Así que bueno, gracias. Escuchamos los comentarios de Reilly, doctor Reilly. Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola. Dale. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la residencia del Hospital Allende de Mar del Plata, al doctor Mariani, que realmente es un gusto, y compartir con Eduardo y con Daniel es un lujo, pero es un compromiso también esto. Es un compromiso porque realmente fueron dos magníficas presentaciones de dos excelentes cirujanos de torácico y de trauma, que tienen el valor agregado que son dos amigos. Así que hay un montón de cosas que volcaron que estoy totalmente de acuerdo, y hay algunas cosas que puede generar algunas disímiles opiniones, por lo menos en lo que a mí me respecta. Pero bueno, para eso justamente hicimos este pequeño simposio. Creo que la primera reflexión es que pensar que la videotoracoscopía representa una alternativa válida para el manejo del trauma de tórax y reemplazaría o evitaría la toracotomía convencional. Yo creo que pensarlo así es un error, sino que creo que cada uno tiene sus indicaciones, la toracotomía convencional tiene sus indicaciones, y la videotoracoscopía o la cirugía torácica video asistida, que prefiere semánticamente decir Eduardo y con la cual estoy de acuerdo porque estamos hablando en habla hispana, me parece perfecto, que también tiene sus indicaciones. O sea, es una herramienta más en el arsenal y en el armamentario del cirujano de tórax, o cirujano de trauma, o cirujano general con mayor o menor formación en trauma. Pero lo que es innegable es no pensar que ha ganado un espacio indudable en el manejo del paciente compensado hemodinámicamente o estable hemodinámicamente en el traumatizado con estas condiciones. Un poco dos referencias nomás a la historia de lo que dijeron. Esto empieza con Branco en 1946, en cierto Branco trabajaba en Río de Janeiro y sobre 5 pacientes que sangraban le puso un toracoscopio y lo resolvió. Es lo único que se tiene, el trabajo lo publicó en una revista Disease of the Chest. Y después, bueno, lo que dijo Jackson y Ferreira y Jones. Para Eduardo hay una acotación, cuando me gusta lo de la clasificación en zonas, pero eso ya estaba en el relato, la zona 1, nosotros humildemente la prolongamos, y la zona 1 de cuello de la clasificación de Ron de 1976 la llevamos a la salida de los vasos supraórticos, porque siempre nos pareció que el gran desafío de las heridas de la frontera cérvico-torácica era esa zona de compromiso para el cirujano de tórax entre el cartílago cricoide y la zona de los vasos supraórticos. Es la zona que representa un verdadero desafío. Ahora, con esa evolución de la historia de la videotoracoscopía se refleja o explota en la época del 90, como bien lo mencionaron los preopinantes, y realmente en nuestro país Grispan, con Miguel Ángel Gómez, ponen las pautas del manejo inicial para esto. Y después fíjense ustedes que no hay trabajo realmente, cuando uno busca evidencia en lo que pasó en la historia de la videotoracoscopía, hay un trabajo de 1999, pero el único prospectivo randomizado de Villavicencio, de la Universidad de Pittsburgh, sobre 500 pacientes, que nosotros en el relato le sumamos en una búsqueda 500 pacientes más y hicimos un pool de 1000 pacientes para poder sacar alguna conclusión sobre las indicaciones y sobre lo que había que hacer con el VATS. Ahí es cierto el trabajo de la Revista Argentina de Cirugía que publica Daniel Staltari en el 2006, en enero y febrero del 2006, son 41 pacientes, para que veas que lo leí tu trabajo, ¿no? Aproximadamente eran 41. Y realmente marca más o menos la misma, también es un trabajo retrospectivo. O sea que todos los trabajos se fueron basados en evidencia retrospectiva, y fíjense que después de eso del 2006, que no seguimos buscando, pero después, o sea, en las publicaciones posteriores fueron siempre reportes de casos, o sea, retrospectivos, cohortes y siempre opiniones de expertos. Entonces la pregunta es, hay una frase de Ogilvy que siempre me gusta decir, que decía, de la experiencia deberíamos obtener la sabiduría, pero en la cirugía del trauma la experiencia nunca termina y la sabiduría nunca es completa. O sea, la pregunta realmente es pensar si
alcanza con la experiencia y con la sabiduría y con las opiniones de los expertos para indicar la VATS en trauma. Yo creo que no podemos pensar nada más que en eso, en el yo creo, yo pienso, sino que pensemos que tenemos que buscar la evidencia realmente, no de trabajos prospectivos, porque es muy difícil hacer trabajos prospectivos randomizados en cirugía, y más en cirugía de trauma, sino en trabajo retrospectivo, pero cuidado, hay muy buenos trabajos retrospectivos con buena metodología de la investigación, lo mismo, y con buen diseño metodológico. Para adelante tenemos un trabajo, por ejemplo, de Morales, de Antioquía, de la Universidad de Antioquía colombiano, que habla de ventana pericárdica y de la toracoscopía en las heridas cardíacas. Ahora, la pregunta que yo me hago y que me planteo es siempre, ¿quién maneja el trauma de tórax en la Argentina? ¿Quién lo maneja? ¿Los cirujanos de trauma, los cirujanos de tórax? No, ninguno, porque no están en la trinchera, y cirujanos de trauma no hay. Lo maneja ese cirujano general, en este caso la residencia del Hospital Allende, que es un hospital que recibe mucho trauma, con mayor o menor experiencia en trauma. Y yo creo que toda esta charla de VATS, que abre un panorama muy rico, pero también nos hace reflexionar con 2 o 3 cosas. Esos cirujanos generales con mayor o menor formación en trauma seguramente están entrenados videolaparoscópicamente, porque evidentemente la videolaparoscopía, o sea, los entrena la residencia de cirugía general. Pero no están entrenados videotoracoscópicamente. Y eso creo que es el punto de reflexión. Porque es muy bueno, hay indicaciones que realmente no tenemos ninguna duda, que son las indicaciones diferidas que hablamos, o sea, en los hemotórax coagulados, o sea, en el sangrado leve, en la aerorragia, pero son todas cirugías que tiene que hacerlo alguien entrenado en la cirugía torácica. ¿Por qué? Porque de más está decir que si opino esto sobre las heridas de las indicaciones diferidas, imagínense lo que pienso con una herida transmediastinal o con una herida cardíaca con el abordaje de un cirujano general. Ese es el tema de que yo hago reparo, sinceramente, porque creo que estamos hablando para gente joven, y una cosa es que lo haga Eduardo Eskenazi, otra cosa es que lo haga Daniel Staltari, o lo haga el cirujano torácico entrenado y pensando en el medio y en la circunstancia. O sea, en el medio porque tenés que tener un equipo realmente para poder hacer la cirugía torácica videoasistida, tenés que tener un equipo entrenado, tenés que tener un anestesista para tener intubación selectiva, y tenés que tener los medios y las circunstancias del paciente para poder llevarlo a buen puerto. Por eso yo creo que las charlas son muy lindas, los casos realmente de Daniel son riquísimos y son muy, muy importante la resolución, y muy ingeniosa la resolución de cómo resolvió distintas situaciones, pero vuelvo a hacer hincapié en que no comparto el propugnar la cirugía video, la videotoracoscopía en la sospecha de heridas cardíacas. Y si nos vamos para adelante a qué casos hay registrados en la literatura y qué evidencia tenemos en la literatura, los únicos casos son reportes de casos, y se los menciono. Rafael Andrade Alegre, que es un cirujano torácico de Panamá, reporta 2 casos. Morales, que reporta de Antioquia como utilización, es un trabajo que tiene sus defectos, porque dice 108 toracoscopía para manejo de sospecha de heridas cardíacas, en los cuales 30 encuentra sangre, o sea, que abre el pericardio y encuentra 30 sangre, pero no cuenta cuántas tuvo que convertir. Porque realmente, yo siempre digo, macanudo, entran por paciente estable, normalmente hemodinámicamente, abren el pericardio, y hemos abierto pericardio, ustedes saben que a veces la hemorragia que viene no es fácil de controlar, a veces viene un poquito de sangre nomás porque tocó la grasa pericárdica, pero a veces no es así. Y yo pregunto si ese cirujano que está haciendo la videotoracoscopía, ¿qué facilidad tiene para convertir rápidamente en una toracotomía y solucionar el tema de ese paciente? O sea, vuelvo a insistir que coincido plenamente, la utilidad de la videotoracoscopía, como bien mencionaron los preoperantes, es espectacular, es en las heridas diafragmáticas. Nosotros tenemos, en el relato publicamos 27 casos que debemos tener de resolución por videotoracoscopía en trauma, alrededor de 80 y pico de casos, pero el 50 y pico % de eso son hemotórax retenidos, que es donde encuentra realmente la mayor rentabilidad y la mayor eficacia del procedimiento. En las heridas diafragmáticas no tengo ningún lugar a duda, y más le digo, nosotros tenemos una amplia experiencia en la osteosíntesis de fracturas costales, más de 96 casos que tenemos
tabulados, y hemos encontrado en el tórax bajo o en el abdomen alto, en lesiones por trauma cerrado, fracturas costales, como bien mencionó Daniel. Y que es ingeniosa la solución que le dio para cortar el extremo de la costilla con una pinza de laminectomía de Carrington. Realmente es muy ingenioso eso. Pero en esas indicaciones no difiero para nada, al contrario, lo propugno. Y yo creo que la reflexión final sería muy simple. Heráclito decía que lo único permanente es el cambio. Y nosotros estamos en un cambio, evidentemente, de paradigmas en la cirugía, y más en la cirugía de trauma también, con no son nuevas y herramientas nuevas, gracias a Dios. Y nos podemos sumar como espectadores o como protagonistas. Creo que el mensaje que dijeron los dos, Eduardo y tanto Daniel, es que nos subimos como protagonistas con trabajos cooperativos o para sacar una guía de clínica para poder indicar realmente la BATS. Pero vuelvo a hacer hincapié en que cuidado con, y en eso si quieren después lo discutimos, en las heridas cardíacas y en las heridas transmediastinales para la gente joven. Una cosa es el cirujano de tórax y otra cosa es que se mete impunemente con una videotoracoscopía un cirujano general que no está entrenado para eso. Bueno, creo que más o menos es lo que pienso. Gracias, doctor. Quiero decir una cosa. Por favor. Sí, Eduardo. Jorge, está correcto eso. Hoy, en el día que estamos dando esta charla, falleció Grispan. Así que, bueno, los maté a todos con esto. A ver. Bueno, pero me parece, permítanme, como homenaje. Permítame el homenaje que mejor que le podemos hacer a Ricardo es, que ha sido un pionero no solo en esto, sino en muchas cosas, es hacerlo esto que estamos hablando de él y estamos mencionando, después de casi 25 años, lo que él instauró en 1995. Así que chapó para él, y el homenaje y el mejor de los recuerdos y el mejor de los cariños para Ricardo. Alberto, por favor, adelante. Ahí quedamos todos medio congelados con el fallecimiento de Grispan. Felicitarlo a Eduardo, a Daniel, agradecerle al doctor Reilly. Gracias. La verdad que siempre creo la mezcla es de agradecimiento y de felicitaciones. Siempre que nos compartan lo que saben, nos viene fenómeno. Yo quería hacer una pregunta puntual y me gustaría si la pueden responder los tres. Yo les confieso, no creo que los represente, pero creo que la mayoría de los cirujanos que hoy a la noche vamos a hacer la guardia, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como recién decía el doctor Reilly, somos cirujanos generales que no tenemos entrenamiento en toracoscopía. Y la verdad que cuando enfrentamos un traumatismo de tórax, las generalizaciones son injustas, pero creo que la mayoría decimos, bueno, frente a este trauma de tórax yo tengo 4 opciones. O no le hago nada, o le pongo un drenajecito pleural y va a andar bien, o le pongo un drenajecito pleural y mañana a la mañana le aviso al torácico porque hay algo que sospecho que él va a tener que seguir, o le abro el tórax. La pregunta es, en esas 4 opciones, ¿no? Drenajecito y nada, drenajecito y los especialistas, nada de nada, o toracotomía, a mí me cuesta avivarme, Eduardo, Daniel, Jorge, me cuesta avivarme cuál es el escenario donde yo le digo a mi compañero, che, preparalo que le vamos a hacer una videotoracoscopía. Nosotros, cirujanos generales. El otro día estaba en la reunión de los muchachos de la residencia de cirugía y había un caso que para mí era bárbaro, que era el empalado en tórax. Esa noche los muchachos le sacaron bajo visión directa con una toracotomía y yo digo, che, quizás retirar un cuerpo extraño de empalado, lo puedo hacer, y como mostró un montón de veces Daniel, encarar desde el abdomen la sospecha de una lesión diafragmática, pero me cuesta avivarme cuáles son los otros escenarios que cirujanos torácicos como ustedes nos pueden envalentonar y nos dicen, che, mira, en tus 24 horas de guardia, acá podés hacer una cirugía toracoscopia. Entonces la pregunta puntual es, ¿cuáles son esos escenarios de tórax endoscópico no diferido que puede abordar a alguien que no tiene el hábito? ¿Existe algún otro escenario? ¿Cuáles son? ¿Por dónde va la cosa? Yo creo que lo de seguramente lo de cardíaca y transmediastinales es lo más complejo, y estoy de acuerdo con Jorge. Pero lo que sí podemos hacer es animarse en ese paciente que le vas a poner el tubo de tórax, con el hemotórax, el neumotórax, por el mismo orificio y con local, le podés hacer la observación de la cavidad pleural.
sin problema. Tenés que animarte a hacerlo, a que se animen a explorar la cavidad pleural, porque no cuesta nada en ponerle el endoscopio, te fijás la cavidad, le aspirás los coágulos, te fijás que no tenga nada complejo y listo, y se pone el tubo por ahí y chao. Creo que ahí es donde empiezan a trabajar y empezar a estar con el tórax o con la videotoracoscopía más comprometidos. Después lo demás vemos, pero en el inmediato Eduardo, me parece que está muy bueno para el inmediato en el hemotórax. Ese vos hemotórax decís, grado Eduardo, 2, sí. de ganarme, de mejorar, de optimizar el manejo del espacio pleural, Exacto, toracoscopía de Amblé, de entrada, ganar por ahí, ese es exacto. el escenario que propones vos. Sí, Bien. yo propongo ese. Él lo acaba, o sea, la charla te lo explicó bien, muy bien Eduardo. Y es una de las observaciones que en el relato de tórax de Jorge está muy bien explicado, también muy detallado, en el cuanto a las indicaciones tempranas. 2, el hemotórax y la lesión, y descartar la lesión diafragmática. El hemotórax, siempre y cuando, acordate que el paciente esté hemodinámicamente normal. Vamos a aclarar, entonces, hay taxativo eso. Si el tipo está normal, no haga ninguna cosa rara, porque miramos, no. Si está normal, tenés que abrirlo, no, ninguna cosa rara. Está sangrando poca, porque le pusiste un tubo, lo que te dijo Eduardo es cierto, pones un trocar, agarra un trocar de cirugía laparoscópica, le pones el trocar, mirás con la cámara y a través de ese mismo orificio del mismo trocar le pones el tubo, el cado 25. Es con local, mirás, nada más. Si vos vas a hacer otro, que puede ser, que a veces puede ver, hemos tenido, justo no lo tengo documentado, clipar una arteria intercostal. Un día me pasó que no tenía nada, porque el tema es tener los elementos también. ¿Y qué hago? Lo voy a abrir para cohibir el hemorragia. ¿Sabes lo que puse? Le puso 2 puntos percutáneos a través del espacio intercostal y lo cerré. Y con eso me cohibió el sangrado. Se lo dejé 5 días y se lo saqué. Está bien, es lo habitual, no, tenés que tener los elementos. Llega un momento, depende. Vos para mirar es una cosa. Cuando vos querés hacer otras cosas, de hacer algo terapéutico, tenés que contar los elementos. ¿Sí? Esto totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. O sea, cuando uno lee el relato de él y en la zona, la lesión mediastinal y la lesión cardíaca, para mí, yo le voy a dar mi opinión personal, no estoy de acuerdo en la toracoscopía. Porque mostraron ustedes las charlas, Guillermo o Sánchez, no me acuerdo quién había mostrado, que no tenía, perforó el ventrículo, estaba bien, y después se descompensó abruptamente. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo que esas lesiones, o haces una ventana susifoidea, y inmediatamente te pensar en una trabecotomía, porque se te descompensa el paciente y se te muere. Entonces, Daniel, ¿cómo haces? no es que sobreindicar. ¿Cómo haces Daniel, la pregunta es, ¿cómo haces a un cirujano general que lleva 20 años poniendo un drenaje en un hemotórax que haga una toracoscopía con local? ¿Cómo cambiás ese paradigma? ¿Cómo lo convences? ¿Cómo lo cautivás? ¿Qué le Ese decís? ya se va a jubilar, tranquilo. No. Discúlpenme. No, Ya está, ese ya se jubila bien los chicos que saben hacer video, juegan con el joystick. Vos tenés situaciones que tenés que ir cambiando, tenés que ir ayornándote. Lo que hay que es formar grupo de trabajo, y es canonado. Ese cirujano que hace 20 años que pone drenaje tiene una amplia experiencia en pacientes traumatizados, que a veces que recién entra podrá ser más manuable en colocar el toracoscopio o el laparoscopio y todo lo demás, pero no tiene la experiencia del cirujano, ese cirujano entre comillas viejo, digamos, no. Entonces, bueno, perdón. Terminá. No, y otra de las cosas más. Lo ideal es que nos formemos todos y que concurramos con el cirujano torácico a ver cómo hace una toracoscopía por un derrame pleural en estudio, en un paciente en una cirugía programada, para ver cómo es, para ver cómo se ve la cavidad, dónde se pone el trocar, ven a ver las dificultades que tiene, que no es lo mismo que el abdomen, donde colocamos el trocar a veces se te plantea un montón de problemas, y cómo hacer para suscitar eso, y cómo hago para coagular un vaso, cómo coloco un clip. Parece una tontera, pero no son tonteras. Uno se tiene que formar. Esto se tiene que formar.
Yo creo que acá hay que, fundamentalmente, cirujano de trauma, que hace el trauma acá, es descartar la lesión del diafragma y el hemotraque que sangra. Todo lo demás hay que entrar con el cirujano torácico, no podemos hacer cosas raras. ¿Sí? Yo le mostré lo que se puede hacer. No es como suturar el diafragma, como mostré, con una aguja intramuscular intensa, vieron que no es difícil. Hay que tomar todos los recaudos necesarios y descartar las lesiones. Y ante lo mínimo, abrirlo, convertirlo, cirugía abierta. Lo mínimo, no, que el paciente, ¿por qué hace uno esto? Descartar las lesiones que pase desapercibidas. ¿Qué es lo que va a matar al paciente? Es así, eso, la peor lesión es aquella que no se diagnostica. Y tenemos que formar un grupo de trabajo, porque no solamente tener una anestesista que te entube, suele selectivo, tener la instrumentadora que sepa el instrumental, y tener el grupo que sepa qué es lo que está haciendo y cómo va a solucionar, y las alternativas de qué hacer de todo esto. Perdón, Jorge. No, a mí Juan me Carlos parece, tenía también. comparto, perdón, estabas el de Salvati, le doy. No, doctor, termina. Después sigo. Un poco para Alberto Otzak. Yo comparto lo que dijo Eduardo y lo que dice Daniel, creo que, pero hay una cosa que dijo que voy a reparar porque confunde. Yo creo que las indicaciones son tempranas y diferidas. No hay indicación inmediata o aguda de videotoracoscopía. Que él puso, Eduardo puso inmediata, no es por pelearme con Eduardo, sino porque creo que confunde a la audiencia. Yo creo que si vos nos basamos, viene a propósito de la pregunta que hace Alberto, ¿en qué escenario se puede mover ese cirujano general con 20 años de experiencia para poder empezar a ganar terreno? Que seguramente la va a hacer la videotoracoscopía, porque si tienen el manejo videolaparoscópico, ¿cómo no va a poder hacer videotoracoscopía en el espacio pleural? Pero el tema es que para hacer ese primer aprendizaje o esos primeros, o sea, ganar confianza, no tiene que tener la indicación absoluta. Vos le ponés un tubo, ¿por qué lo tenés que hacer en inmediata o en agudo ese paciente? Ese paciente lo podés hacer a las 12 horas con el cirujano torácico y va ganando terreno, va ganando expertise, va ganando aprendizaje y seguramente a la segunda o tercera que ves todos los espacios pleurales que te lleguen a la guardia lo vas a hacer por videotoracoscopía. Y eso es el resultante de eso. Pero lo que voy es que por eso vuelvo a decir, son indicaciones tempranas, no son indicaciones agudas ni inmediatas, porque no tenés ninguna necesidad de entrar inmediatamente o agudo un tórax en un paciente compensado, y la otra son las diferidas que ya dijimos bien cuáles son. Doctor Salviti, perdón. Salviti, sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, bueno, felicitarlos, Daniel, Eduardo, excelente, y el comentario del doctor Reilly un poco aclaró parte de las preguntas que quería hacer. Primero tenía dos preguntas, una era la posición, lo aclaró Daniel, sobre todo en trauma, que esa posición, digamos, no necesariamente tiene que ser en decúbito lateral, sino que puede ser en una posición semiforzada y podés mover la camilla o lateralizarlo y poder trabajar. Y sumándome un poco lo que decía Alberto, me genera la misma duda, pero la pregunta es, y bastante se aclaró con los comentarios, pero como para cerrarla, la pregunta no es para el que se quiere formar y animarse, porque eso no hay que hacerlo fuera del trauma probablemente, es para el especialista, el cirujano torácico, formado y capacitado. ¿Cuáles serían las indicaciones precisas de la VATS de entrada antes de ponerle un tubo de tórax? Por lo menos una entendí que es el empalamiento, me parece que sería una. O sea, ¿cuál sería la indicación de la VATS antes de cualquier otro gesto? En trauma de tórax, paciente compensado y hemodinámicamente normal. En el hemotórax, en cualquier hemotórax que tengas, o neumotórax, vos le ponés la cámara y te fijas bien qué lesión, qué tiene, y te quedás mucho más tranquilo de que solamente dejarle un tubo. No tiene más que esto, más que la lesión torácica que estamos hablando. Y en ese paciente yo quiero estar. Y en los libros aparece así, aparece como inmediata, inmediata a las horas del traumatismo. Está bien, temprana. Es temprana. Otra indicación para Juan Carlos, yo creo que en el tórax herida de arma blanca, en el tórax bajo o en el abdomen alto, en el hemitórax izquierdo, es indicación para el cirujano de tórax
toracoscopía y ver si no tiene una lesión diafragmática. Exactamente, eso es. Pero ahí siempre vamos, a veces siempre peleaba con Petit, no es que me peleaba. Si yo pienso que la herida penetrante, yo empiezo por el abdomen. Y voy a explicar por qué. Está bien, no sé. No, porque las dos cosas, explico por qué. Porque pero explico porque lo que yo quiero descartar es la lesión inadvertida. ¿Sí? O sea, ¿va a atravesar el diafragma? Sí, va a atravesar el diafragma. Ahora, le dio el vaso, le dio el estómago, le dio el colon. ¿Sí? El que yo mostré ahí le dio el páncreas. Pero no se vio, bueno, es una fístula, se resolvió en 15 días y no hubo mayor inconveniente. Lo que dice muy bien, ¿cómo se llama? Jorge, lo relata muy bien, que en las lesiones posteriores, mejor las videotoracoscopías, porque puedo acceder mejor de arriba, porque lo veo de arriba, y se Receso puede posterior. resolver. Pero no Eso es quita así. que no le haga después la láparo. La cuestión es esto, de la facilidad que uno Sí. puede, cuando el paciente tiene una violación de la cavidad pleural, de ponerle el video, inmediatamente ves la cavidad, ves qué es lo que tiene, haces la aspiración, te fijas si tiene lesión diafragmática, eventualmente la puedes reparar o no, y después si querés, o no si querés, tal vez le agregas la videolaparoscopía. Sí, sí. Pero la cuestión es, ¿para qué se podría llegar a usar? Y me parece que es un método fácil, sencillo y rápido, donde vos podés evaluar la cavidad pleural y hacerle eventualmente un tratamiento un poquito más. Nosotros sabimos que con el tubo, y más, nosotros estamos haciendo el protocolo que le sacamos el tubo a las 12 horas en los pacientes con trauma torácico. Entonces te das cuenta la gran plasticidad del tórax y del pulmón en solucionar sus propios problemas. Pero si uno pudiera hacer esto, yo creo que vamos a tener mejor rédito. Doctor Fujimi. Eduardo, vos lo que decís es que en lo que siempre se planteó que se podía resolver con un tubo simple, que el hemotórax, con el lavado o mirarlo, aunque no encuentres una lesión importante sangrante, es un beneficio para el paciente, el hacerle el BATS de entrada. Totalmente. Sí. Porque pones, a ver, lo que te dice recién, pones un trocar de la paroscopía, ¿sí? Mirás, Sí. te digo de la paroscopía porque lo que todo el mundo tiene, no hace falta que esté valvulado y todo, lo pones y pones la óptica y mirá. Y después le pones el drenaje. Total, Y mira, ni siquiera el Pasa trocar. que Si hoy es estamos importante. haciendo uniportales, hoy estamos Sí, haciendo bueno, cirugías uniportales de resección de pulmón, Bien. segmentotomía, hasta resecciones en manguito con anastomosis bronquiales por un simple puerto sin separar. Digo, estamos aprendiendo, pero yo creo que para el inicial, para cualquier cirujano, tampoco hay que mistificar todo, ¿no? Porque siempre se mistifica, esto solo lo podemos Momento hacer lo puedo hacer yo. nosotros. No, entonces No, creo que se puede, entrenar. son una cavidad que es una cavidad única con un pulmón que se colapsa siempre más en espontánea. En el pasado, cuando no teníamos tubo de doble luz, lo que se hacía es intubación simple con paciente no relajado en espontánea y con colapso pulmonar, y hacíamos la videocirugía con eso. Y hoy hacemos las biopsias pleurales así. Así que uno podría adaptar esto. Digo, hay que animarse, hay que hacerlo, y esto nos va a llevar a que tal vez podamos llegar a algo. Tal vez no, pero parecería como que tiene un alcance. Lo que pasa que hay que entrenarse o entrenar al grupo con la cirugía programada torácica, un derrame, la toracoscopía con un derrame pleural. Como todo. Bueno, claro, pero no es que, oye, viene el traumatizado y le pongo. No hagamos eso. Hoy está bien. hay algunos que hacen el devanamiento, lo decía Gustavo Castañeto, el devanamiento de todo el delgado lo hacen rápidamente y sin lesión. Y eso para hacerlo tenés que practicarlo. El doctor Fujimi quería hacer un comentario. Gracias. Sí, yo quería hacer, primero felicitar a los expositores porque realmente fue brillante y fue muy claro todo lo que pusieron. Pero yo quería hacer un par de preguntas de orden netamente técnico. Primero, nosotros en el hospital, en el servicio al que pertenezco, en varias ocasiones hemos hecho alguna videotoracoscopía y la pregunta específica es ¿qué tipo de óptica se sugiere para el uso? ¿Una óptica de 0 grados, de 30, de 45 grados? Y nosotros en alguna ocasión hemos puesto
los pacientes en lo que nosotros le decimos 3/4 perfil con un realce en la espalda, y podemos abordar por ahí tanto el tórax como el abdomen, y es una posición bastante cómoda. Es lo único lo que quería saber. Genial. Bueno, yo te respondo ahora. Yo uso óptica de 30 para todo. La de 30. De 10 milímetros, he usado también la de 5 milímetros, pero me parece que en todos lados hay óptica de 30 hoy día. No, creo que la gran mayoría operan con óptica de 30. En cualquier lugar, hospital, la de 0 no se usa muy frecuentemente. Lo que tiene bueno la de 30 es que vos al girar la óptica te da diferentes visiones y podés ver la parte superior. Porque como el tórax es rígido, a veces vos no podés, como el abdomen que podés comprimir y ver la lesión parietal. O el ilio, lo que sea, o la parte del seno costodiafragmático pegado a, ¿cómo se llama?, al mediastino. La posición, lo que vimos, que te mostré recién ahí, la posición a veces depende que si vas por una causa inmediata o una motora, conviene directamente poner al paciente bien de perfil. Descartar lesión diafragmática, que empezamos o por tórax o por abdomen, como vos bien dijiste, 3/4, ante la eventualidad de que yo tenga que convertir en una laparotomía. Siempre tenés que pensar eso. ¿Puedo agregar algo? El que recordé de la charla, de muy bueno los detalles técnicos y táctica que mostraste, Daniel, pero hay una cosa que creo que que no hay que minimizarlo, que es hacer una utility, una toracotomía chiquita de 6 centímetros, que facilita mucho las cosas y realmente te permite usar hasta en la urgencia y sin medio material convencional de cirugía. O sea, no tenerle miedo a hacer una incisión de 6 centímetros como una utility que te va a facilitar las cosas. No tenés por qué hacerle la videotoracoscopía pura. Sí, y mismo a veces usar a veces solamente la luz del endoscopio te facilita para hacer también por vía no tan grande la toracotomía, y que a veces no te dan en esos recesos con el mismo endoscopio iluminar para poder hacerlo. Así que sirve en cierta medida para todo. Aparte, claramente te lo dice con la cirugía torácica, es cirugía torácica video asistida, o sea, la utility, la toracotomía pequeña de 6 centímetros está totalmente permitida y no está mal. Se ve perfecto. Aparte, a veces, ahora tengo la suerte de tener la disponibilidad de la sutura mecánica, pero a veces no tenía, entonces, como mostré el caso de pulmón, colocaba un clamp cucharita o lo que tenga, y resecaba y hacía la sutura manual. Después, muchas veces en el ámbito hospitalario no tenés endoengrapadoras, y podés hacer una sutura lineal cortante con una incisión de 6 centímetros, te entra perfecto para hacer una resección en una hemorragia persistente, por ejemplo. ¿Sí? Lo acaba de decir, totalmente adecuado. ¿Quieres hacer un comentario, Alejandro? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. José Sustercic de Roca, Río Negro. ¿Cómo andás, Che? Un abrazo. Incluso para suturar el parénquima pulmonar, a veces nos es más fácil por video que por toracotomías pequeñas, porque tenés más acceso al ápice y a los lugares más engorrosos. Ahora que aprendimos un poco a suturar por monopuerto, la verdad que es mucho más, es relativamente sencillo, ¿no? El principal problema, como pasa muchas veces, es lograr tener quirófano y no hacer todo en el shock room, ¿no? El shock room lo pones todo y después armar el quirófano en el hospital cuesta un poco, y en el sanatorio a veces también, ¿no? La principal problema es armar un quirófano a cualquier hora de la madrugada para hacerlo. Alejandro de Gracia, ¿quería hacer un comentario? Hola, sí, gracias. Gracias a todos, excelente presentación, que está Dani, Eduardo, Jorge. Bueno, yo estaba escuchando atentamente y estaba tratando de analizar lo que decía. En primer lugar, ¿cómo? No, gracias. En primer lugar, creo que hay que tener cuidado con el mensaje que estamos repartiendo.
Esto no es algo para todos. De hecho, no es algo para mí. No tengo esa habilidad para el manejo del tórax. Yo todos tienen la suerte de contar con un cirujano de tórax como Eduardo al lado para cuando hay que hacer una toracotomía, una videotoracotomía. Creo que podría estar indicado en esos casos donde hay que dirimir si el paciente tiene ingreso o no ingreso al tórax, si el diafragma estuvo involucrado. Pero ¿cuántas cosas requieren para hacer una videotoracotomía? La intubación selectiva, una óptica de 30 grados, algunos lugares que pueden quedar ciegas. Como decía Jorge, ¿qué pasó con ese paciente que vieron un eco de alguien habla con ejemplo? ¿Qué pasó con este paciente que relataba en el trabajo donde había lesiones perigárdicas? Y ahí también la historia, no contó, pero después. Así que nos ajustamos a algo como videotoracotomía diagnósticas, me parece una gran indicación. En un paciente que esté estable y normal hemodinámicamente, detectar ese tipo de lesiones. Sería el punto intermedio entre el tratamiento no operatorio y de la cirugía haciendo la toracotomía. Entender que un cirujano haga estas cirugías me parece que requiere un entrenamiento muy específico y le va a llevar tiempo, no solo el manejo del instrumental, la disponibilidad del instrumental y el manejo del todo. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones. Y todos los casos que pusieron, me parece que en su mayoría metían una dilación en su tratamiento. No sé el caso de que tenía la lesión hepática de Dani, pero la mayoría permiten un tiempo de tratamiento. Es un poco lo que decía Alberto Octavio. ¿Lo podés resolver con un tubo y demorar después el tratamiento restrictivo para hacer la videotoracotomía? Sí, podría ser. Y apoyo lo que propone Eduardo de la abordaje inicial por videotoracotomía. ¿Sí? Si le vas a colocar el tubo, creo que un buen plano de entrenamiento vas a hacer la videotoracotomía inicial, puedes aspirar por la sangre, detectar si hay otra lesión y después colocar el tubo. Sería un buen punto de entrenamiento y seguramente la evolución que tenemos en los pacientes hace mucho mejor desde el punto de vista de que no van a ser hematomas frustrados o hematomas residuales. Eduardo lo hace inclusive con un apoyo anestésico, ni siquiera con intubación, con lo cual, vuelvo a decir, necesita un cierto entrenamiento y una capacitación que no estén todos. Y si recién me cargaba una respuesta de lo que me he dicho, pero creo que es así. Si no te preparas para lo que vas a hacer, preparate para fracasar. Así que hay que tener mucho cuidado con el protocolo. Gracias. Gracias, Alejandro. Antes de finalizar la charla, dos comentarios. Primero, vamos a lanzar una última pregunta para encuesta, para que el público responda. Y mientras responden, les voy comentando, el miércoles que viene, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, vamos a tener una nueva reunión de trauma. Va a ser el caso de trauma de páncreas. Va a disertar la doctora que está acá presente, Andrea Potes, acompañada de los comentarios de Paula Ferrada y María Fernanda Jiménez. Próximamente en las redes sociales y demás, en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y YouTube, vamos a estar publicando el ID de Zoom para que puedan estar presentes el miércoles que viene. Bueno, buenísimo, gracias Gino. Excelente Muy todo. bueno. Y ahí está la encuesta. Muy bueno, felicitaciones. Vamos, lo van a tener en todos. cuenta, ¿ven? Cagones, Vamos, todos muy son lindo. unos Muy buena la cagones. discusión, Mentime que te quiero. Excelente. Gracias a Taldari, Reilly No, y Esquinasi. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. O sea, vuelvo a felicitar a la Resistencia. No es de ahora, de los Zoom, sino hace de bastante tiempo. Y por suerte, agradezco poder que nos hayan invitado. Agradezco a Eduardo, que nos conocemos muchos años, a veces hasta hemos peleado, nos ha llevado en diferentes lugares. Me acuerdo una vez un curso del American College que me pegaron con todo esto. Bueno, pero hay que seguir. Y a Jorge también le quiero agradecer porque todo su sapiencia y por haberme recordado que había utilizado el trabajo y lo había leído. Y lo publicó en su relato. No déjense de tirarse flores. Bueno, un beso a todos. Gracias a Nos todos. esperamos el miércoles. Chao, Muchas gracias gracias. a todos. Beso. Un placer. Hasta luego, muchachos. Chao, chao. Chao, chao.